El día de hoy les estaremos hablando sobre las estructuras morfológicas de contenidos informativos para diferenciar el valor jerárquico y noticioso. Mi nombre es Claudia Trejo. Comenzaremos hablando sobre el mensaje comunicacional, que teóricamente el mensaje es aquello que se desea comunicar, es decir, el contenido transferido por el emisor hacia el receptor. Además, el mensaje es un elemento que codifica y se transmite por el canal, que es el objeto de la comunicación. Para que el mensaje pueda ser transmitido es necesario un sistema de signos, códigos o lenguas, y de esta forma se pueden transmitir de manera oral, escrita o mediante imágenes. La forma y el fondo del mensaje pueden cambiar, bien para dinamizar el contenido del mensaje, para suavizarlo, modificarlo o incluso reorientarlo. Todos estos valores deben adaptarse a la finalidad del mensaje. En el sentido más general, el objeto de la comunicación está definido como la información o enunciado verbal que el emisor envía al receptor a través de un canal de comunicación o medio de comunicación determinado. Por ejemplo, el habla o la escritura. Sin embargo, el término también se aplica dependiendo del contexto a la presentación de dicha información, es decir, a los símbolos utilizados para transmitir la presentación y cualquiera que sea el caso, el mensaje es una parte fundamental en el proceso del intercambio de información. Si el mensaje tiene como objetivo pedir auxilio, se debe hacer de forma clara, directa y adecuada. Usar un lenguaje grotesco y vulgar o un idioma ajeno al receptor iría contra el sentido y el objetivo del mensaje. También se puede definir mensaje como sinónimo de noticia. En este caso, aporta un sentido artístico o intelectual. La importancia de la comunicación radica en que es la forma para tratar de entendernos los unos a los otros. En otras palabras, es la herramienta para relacionarnos, obtener lo que necesitamos o aquellos que queremos para expresar los que somos. Así que comunicar no solo tiene que ver con la relación entre las personas, sino también con la interacción entre empresas o transmitir valores e información de manera correcta. Las personas que poseen habilidades sociales normalmente tienen la capacidad de crear relaciones y construir una red de contactos para ser utilizadas cuando sea preciso. Especialmente tienden a rodearse de muchas personas, lo que la potencia y la importancia de la comunicación. Para que exista una comunicación efectiva se requiere adaptabilidad. Cada personalidad requiere un estilo diferente, una gestualidad determinada o un lenguaje propio, así que tus estrategias también deberían ir cambiando. Tampoco existen reglas generales, ya que lo más importante del proceso en la comunicación es ser uno mismo, tener empatía con tu interlocutor y tener en cuenta los distintos componentes que intervienen en el proceso comunicacional como la conducta, conocimiento y los aspectos culturales. Hablemos del análisis morfológico del periódico. Cuando hablamos del análisis morfológico nos referimos al evaluar la estructura del diario y su presentación, revelar lo que estos han querido comunicar a sus lectores y presumir la influencia que una lectura normal ha ejercido en esto. Kaiser plantea que lo que más se impregna el lector de un diario es de su forma, es decir, la manera como un texto determinado ha sido captado por los ojos del público y luego registrado en su memoria. El análisis de la prensa de Kaiser se divide en tres partes. La primera estudia la personalidad del periódico, la segunda la morfología propia y la última la valoración. Algunos elementos de la descripción pueden ser mutantes, explotados, pero por otros medios periodísticos no impresos. El medio impreso debe tener una identificación y con esto nos referimos a nombre, la periodicidad, el momento de la aparición, ya sea mañana o tarde, la zona principal de la difusión, el precio, el formato, el número de páginas y el número de columnas por cada página. El periódico consta con varias partes, como sus páginas, donde la principal o bien llamada portada es la que presenta el producto al lector, la información de mayor importancia, y las páginas especiales que exponen en un orden el resto de informaciones. La estructura del periódico puede decirse que se divide en dos, espacio de redacción y publicidades. A raíz de eso también pueden mencionarse los títulos e ilustraciones. Hay que mencionar que los espacios del periódico están divididos por secciones, para que el lector le sea más sencillo conseguir la información que busca, ya sea de política, económica, internacional, hechos diversos, deporte, arte, cultura o incluso sociales. ¿Qué es la estructura interna del periódico? Se refiere a la forma en la que se encuentra organizada la información, es decir, tanto la primera plana como de cada una de las secciones y páginas de lo que consta la edición del periódico, facilitando así su manejo y haciendo más ágil el acceso a la información. La estructura alterna del periódico corresponde a sus dimensiones y a la organización de su espacio. Existe el formato clásico o estándar con 8 columnas y el tabloide o chico que en general maneja 5. Cada periódico decide cuál o cuáles secciones incluye, siendo las más comunes la nacionalidad, la internacional, los espectáculos, la deportiva, la cultura, las sociales, las financieras y los económicos. Aparte de las secciones que aparecen, muchos grupos editoriales realizan un suplemento en los que ofrecen sugerencias de actividades para el tiempo libre, reportajes y en algunas ocasiones cartas a la editorial o avisos publicitarios.
¿Qué es la estructura interna del periódico? Los artículos son la parte medular de la estructura interna. El título del artículo enuncia el asunto que se va a tratar. El subtítulo, que sintetiza el contenido del artículo, sirve para captar la atención del lector, aumentar su curiosidad e incluso impulsarlo a leer. Entre los artículos se destacan principalmente la editorial, la crítica, el reportaje, la columna, la crónica, la entrevista, la encuesta y el ensayo. El concepto de cada uno de ellos se verá más adelante. La estructura externa de un periódico se conforma de acuerdo a sus dimensiones y a la organización de su espacio. Existe el formato clásico o estándar con 8 columnas y generalmente en la primera plana podemos identificar el logotipo, que es la caracterización comercial del nombre del periódico con una topografía específica, el lema, que es la oración o frase publicitaria, el fechario, que indica el lugar y la fecha de aparición, la cabeza principal, que es la noticia principal del día, ocupa un lugar preponderante, el cintillo, que se ocupa de la segunda noticia en importancia, la subcabeza, que amplía lo dicho en la cabeza principal, las orejas, que son los anuncios publicitarios, los sumarios, que mencionan los temas más relevantes, el pie de foto, que es una frase breve aludiendo a las noticias de la foto, el directorio, que son los nombres del grupo responsable de la publicación, y el emblema, que es el símbolo del periódico que se presenta con alguna figura. Hablemos de la morfología del periódico. Lo que se nos conoce como morfología de la prensa o morfología de los medios es el estudio de una publicación tal como se presenta a los lectores. ¿Cuáles son los elementos que permiten su reconocimiento como lo que es un periódico y no un libro o un folleto, este periódico y no tal otro? El reconocimiento y diferenciación de sus contenidos, ya sea una noticia, cartas de lectores, avisos publicitarios, etc. La morfología de la prensa es precisamente el estudio de aquellos elementos cuya función es posibilitar la diferenciación de los objetos. Estos elementos no son todos iguales o del mismo tipo. En las publicaciones periodísticas impresas es posible diferenciar 3 clases de elementos diferenciales: físicos, lingüísticos y números no lingüísticos. Entre los elementos físicos encontramos la forma, que esta es siempre rectangular. Afirma que corresponde a la psicología explicar las razones por las cuales el hombre tiende desde sus primeros escritos a la forma rectangular. El rectángulo, como el cuadrado, enmarca con precisión y armonía toda la percepción visual. Cuando hablamos de los elementos no lingüísticos, hablamos de que toda publicación tiene una estructura, o sea, una organización para sus contenidos y elementos. Esta estructura tiene una función diferencial, pero también tiene otra función importantísima que se relaciona con el diseño. La estructura de un periódico es una propuesta a recorrerlo, es una ayuda y es un elemento de seducción para el lector. Así como el diseño de un espacio construido o determinado debe evitar que quien se lo recorra lo pierda o pierda tiempo buscando el baño. El diseño de la estructura de una publicación también cumple esa función, y esto ha ido evolucionando con el tiempo. Puedo abrir el periódico donde sea y empezar a leer. Cada página ofrece al lector una entrada interesante, ya sea a través de los encabezados o bien mediante fotos y otros elementos. Cada periódico diseña su propia estructura, pero hay elementos estables para todos, como son la primera plana, el retiro de tapa, la contratapa, las páginas inferiores, los suplementos que pueden ser fijos, semanales, especiales, incluidos o extraíbles. La primera plana es el elemento de primer impacto en el receptor o perceptor. Existe una presunción de que aquello lo que se tiene que ver al primer contacto visual es indudable, lo más importante del conjunto del periódico. También hablamos de la tabloide de las portadas, que son las primeras planas, tienen invariable un título dominante y una fotografía dominante que pueden o no coincidir. Esto sucede porque a los fines de seleccionar la foto de tapa no siempre los criterios son estrictamente informativos. Cuando hablamos de la contratapa, puede ser utilizada para espacios fijos de entretenimiento y servicio, o bien puede ser considerada una página más. Una opción intermedia es el uso para una sección fija, podría ser paralela a la tapa, pero es una de las últimas que se imprime y suele ir al color. Todos los periódicos tienen una manera de organizar sus contenidos, lo hacen extensiones, es decir, grupos de páginas, a veces de un número estable, otras varias usables, que reúnen textos que responden a una misma tipología de contenido según una clasificación que se ha hecho previamente. Así es posible encontrar en los diarios y periódicos secciones que agrupan los contenidos periodísticos por un criterio geográfico, por un criterio de ámbito temático o por la combinación de distintos criterios. La diferenciación de los suplementos también es muy fuerte desde el punto de vista del diseño en general, ya sea la tipografía, el uso del color, recursos gráficos, etc. Hay distintos tipos de suplementos.
Es por eso que decimos que existen llamados suplementos especiales, no tienen una frecuencia estable, tal vez aparezcan solo una vez. Se trata de publicaciones que se confeccionan especialmente para una fecha en particular. Cuando hablamos de la infografía, que es la que combina elementos visuales y textuales para contar algo, se ha constituido en un nuevo género periodístico, consistente en la transmisión de información utilizando fundamentalmente gráficos, dibujos, textos, ilustraciones e incluso fotografías. Su aparición casi diaria en los periódicos también está relacionada con los avances de la informática. Cuando hablamos de la retícula es algo así como el esqueleto de la publicación, la estructura invisible que subsaya las páginas de cualquier publicación bien diseñada. Podemos hablar también de la composición de textos en las columnas. Una característica del diario es el encolumnado de texto. Este encolumnado es el resultado de la división en partes o segmentos iguales. Si hablamos de la imagen gráfica, con los avances de la informática y su aplicación en los medios gráficos, la imagen no fotográfica ha tenido un gran resurgimiento. La informática no solo permite graficar y colocar los gráficos con facilidad en una página, también tenemos el tamaño, formato, peso, color, figura y fondo y el número de páginas de un periódico, que es un aspecto que debe también ser analizado siempre en relación con otros como el peso o el tamaño. Entre los elementos lingüísticos y numéricos es evidente que hay una gran cantidad de letras y números en un periódico. Podría decirse que es su elemento más abundante. Sin embargo, no es todo un montón de letras. En principio podemos diferenciar los tretios propiamente dichos en un diario. Encontramos noticias, notas, gasecillas, entrevistas, también crónicas, investigaciones, editoriales, etc. Es decir, textos periodísticos que podemos a su vez diferenciar por estilos y géneros. Lo morfológico es lo que nos permite diferenciar e identificar. En este caso, incluso a primera vista, podemos distinguir encabezados de texto propiamente dichos. Así, generalmente, arriba del texto propiamente dicho se ubica una serie de elementos que en conjunto conforman lo que se conoce como encabezado. Lo más claramente distinguible en el encabezado es el título, escrito en una o dos líneas con una tipografía evidente y distinta de las del demás del texto, pero el encabezado suele integrarse con otros elementos por arriba del título. Está el antetítulo o volanta, en tanto que después del título se puede encontrar un subtítulo o bajada, lo sumo dos líneas de texto en una tipografía de menor tamaño de la que el título mayor anterior, pero en ocasiones, en lugar de bajada, el diseño presenta lo que se llama copete, que es una breve pero varias líneas. El encabezado puede incluir solo el título, la volanta, el título volanta, título bajada o volanta, título y copete. Cada uno de estos elementos cumple una función distinta, así en los elementos informativos, mientras que el título es generalmente una respuesta sintética a la pregunta ¿qué pasó? Los otros elementos permiten dar al lector más pistas que llamen su atención y lo traigan a leer el texto. La función de la volanta es ubicar el espacio temporalmente al lector, ubicarlo en el tema y también darle quién es el autor de la cita que informa el título o indicarle de qué ámbito proviene la información del título. Por su parte, la bajada o subtítulo tiene la función de completar lo que dice el título con facilidad en una página, sino también se ayuda a la hora de procesar la información. La imagen fotográfica, desde su invención, ha sido un elemento fundamental en los periódicos, aunque tuvo que pasar un tiempo hasta que se pudo reproducir bien en un diario. Desde el gran avance de la televisión, ha sido más valorada, con la ventaja que otorga el ser fija y poder mirarse detenidamente. Es el elemento fundamental para crear impacto visual y por ello generalmente hay una sola fotografía, fuerte por página, y prácticamente no hay páginas que no tengan una sola foto. Muchas gracias por su atención.